A continuación su amigo, el cazador de hombres lobos les relatará un capítulo más, de la maravillosa historia de Hombres Lobos, Tierra Negra. Espero que sea de su agrado. No se olviden recomendar el canal, suscribirse y regalarme un me gusta, si el relato fue de tu agrado. El verdugo llegó por la madrugada al clan, de inmediato fue interceptado por Zafre, el guardián encargado de una parte del bosque del pantano. Este de inmediato lanzó a su mascota la pantera, para matarlo, o por lo menos ser parte de la emboscada antes de que él llegara y entre ambos lo masacraran para emboscarlo. El invasor se quedó parado en su forma humana, pero al sentir que era atacado por esa gran mascota de enormes fauces, se convirtió en un enorme hombre lobo, muy diferente a los que conocía. La mascota, al ver que este era un extraño, pero diferente a los que comúnmente enfrentaba, no se lanzó de inmediato en contra de este. Por un momento titubeó para encontrar la forma menos arriesgada de atacar. Asusado por su amo se le olvidaron las formas y se lanzó brincando sobre este extraño. De inmediato tomó una de las garras superiores para jalarla violentamente, intentando dañarlo profundamente, pero a pesar de sus esfuerzos no pudo desprenderle ni un pedazo de carne y la sangre apenas intentaba brotar. Entonces el desconocido lo zarandeó por los aires para arrojarlo hacia unos arbustos. La enorme mascota sedienta de ira cayó dentro de una hondonada, por lo que tardaría un poco en salir. Zafre de inmediato se volcó contra este anteponiendo sus fortísimas extremidades superiores, con las navajas con ansias de encajarse, tratando de derribarlo de un salto y cuando cayera lo destruiría violentamente, pero el enemigo soportó en pie el embate, dejándose arrastrar unos pocos metros, mientras que el defensor del territorio lanzaba dentelladas mortales. Sin embargo, el extraño visitante mostró una sangre fría escalofriante porque sin gruñir contraatacó, empujó su enorme cuerpo ante Zafre, logrando arrastrarlo más de 10 metros para lanzarlo hacia una barranca. De inmediato se montó sobre él abriendo unas enormes fauces ante su víctima, que no pudo separar al enemigo por más esfuerzo que hizo. El majestuoso extraño abrió sus enormes fauces mostrando unos colmillos escalofriantes que chasqueaban a cada momento, como preparándose para moler la carne o lo que tuviera enfrente. Lentamente fue acercando su enorme hocico ante Zafre, que nada podía hacer. Fue rebasado fácilmente por este inusual enemigo, muy diferente a los de su especie, pero sabía que pertenecía a uno de su clase, pero este era superior. El defensor se aferraba a la vida tratando de impulsar a su atacante con todas sus extremidades, mientras que abría el hocico desesperado tratando atenazar lo que pudiera de ese pozo de sables que se acercaba. Sabía que su fin era inminente. El agresor se detuvo por un instante. Quizás trataba de atormentarlo antes de destrozarlo. Zafre sentía cómo la baba de su depredador corría por toda su cara. Estaba resignado a morir de la forma en que la batalla lo dictaba, a manos de un enemigo. De repente este monstruoso rival se le quedó mirando mientras disminuía la fuerza con que lo apresaba. La presa de inmediato quiso aprovechar esta debilidad para huir. Sin embargo, nuevamente el agresor aplicó mucha más fuerza de lo que mostró hasta ese momento y Zafre sintió que sus músculos explotarían. En ese instante el desconocido lanzó un gruñido grueso y ronco, parecido al que hacían una de las bestias depredadoras más grandes de ese lugar, pero este no era de ese tipo, era como el suyo, pero mucho más fuerte. Entonces volvió a dejar de oprimir su cuerpo lentamente sin dejar de mirarlo a los ojos, como que le hacía sentir que lo soltaría, pero que no se atreviera a intentar atacarlo o huir, porque entonces lo despedazaría y con la fuerza demostrada, supo que sí lo haría. Poco a poco el invasor fue desencajando sus garras, hasta liberar a Zafre, que quedó en una gran confusión, porque los enemigos no cometen este tipo de errores ya que ellos luchaban hasta la muerte. Pero la duda era que este fácil lo pudo haber liquidado sin mucho esfuerzo. Tal vez eran tan superior que no tenía necesidad de matar, o quizás este era un rastreador de un clan desconocido y estaba buscando un lugar para asentarse y quedarse a habitar. De cualquier forma debía eliminar a los enemigos de ese lugar para reclamar todo el territorio. Su mascota, que recién se había podido liberar del lugar donde estaba, ya corría gente a este poderoso enemigo, pero Zafre se interpuso en su camino y lo comenzó a acicalar, dándole a entender de que este ya no era un invasor ni mucho menos una presa, así que mejor debían voltear a otro lado. Molestarlo no era bueno para ambos. Lentamente vio que éste permanecía impávido ante lo que hacía. Se despidió de ese lugar con una mirada de agradecimiento porque reconoció que se le perdonó la vida, mientras que el invasor lo miraba sobre un montículo con toda la calma del mundo. Luego miró todo el panorama con curiosidad,
parecía que buscaba algo. Safre pensó que por suerte, él no era el motivo de esa probable búsqueda, pero se inquietó al saber que un extraño estuviera en su territorio portándose como el dueño, al menos dentro de sí reconoció que ese espacio lo conquistó en un rato. Entonces siguió haciendo su rondín de vigilancia, esperando que el extraño se fuera hacia otro lugar, porque de quedarse ahí tendrían problemas los dos. Él por no matarlo o alejarlo por lo menos, y el desconocido sería atacado por todos los vigilantes, lo cual no lo consideraba adecuado porque este bien podría matar a varios. Dado los pequeños indicios de la gran peligrosidad que significaba, esperaba que cuando regresara a este lugar la guardia de vigilantes liderada por Gorka no lo encontrara. Pero sabía que las mascotas detectarían su olor y lo buscarían incansablemente hasta encontrarlo dentro de los límites de su territorio. Si salía, los propios vigilantes las detendrían. Para la mala fortuna de su clan y buena de él, cuando terminaba de recorrer su espacio, escuchó gruñidos de sus compañeros que indicaban peligro. Este podría deberse por una bestia desconocida, la intrusión de un clan enemigo o el ataque o avistamiento de una bestia depredadora como las jaguarí, las hienas y otras más, pero resultó ser una de las más temidas por ellos porque eran mortales. Era un jaguarí que entró al territorio por el mar y atacó a Goleter. Su mascota sucumbió en poco tiempo. Cuando la mayoría llegó al lugar del ataque, encontraron de inmediato a la mascota destrozada. El cuerpo del vigilante fue arrastrado por este gran depredador con gran rapidez, lo que indica el gran tamaño de este depredador. Decididos siguieron los rastros de sangre hasta llegar a un montículo de hierbas y grandes rocas. Escucharon de inmediato el gruñido de defensa del depredador que les amenazaba para que no se acercaran. Tenía aferrado el cuerpo a su gran mandíbula. En ese instante soltaron a sus mascotas para que lo emboscaran y lo mataran si pudieran, aunque por experiencia algunas de estas saldrían malheridas o muertas. Pero la ágil bestia les gruñó fuertemente y corrió rápidamente por la espesura del bosque. La jauría de mascotas la siguió velozmente. Atrás de ellas Gorka y los demás corrían a la par, esperando que le dieran alcance para destrozarla entre todos. La fiera, sabiendo que estaba en desventaja ante tantos cazadores y enemigos, se dirigió rumbo al pantano donde se les dificultaría que le alcanzaran. Llegando a ese punto tomó el rumbo habitual para desaparecer, porque por experiencia sabía que sus presas amotinadas no se atrevían a ir hasta ese punto. Gorka lanzó un gruñido ordenando a todas las mascotas parar. Sus amos las contuvieron. Ese lugar estaba fuera de su territorio. Además en él habitaban varias bestias como los oslab que los triplicaban en tamaño y en fuerza. Ante ellos era complicado que no resultara alguien muerto, además de que difícilmente podrían abatirlo, además de que podrían atraer a más bestias de este tipo a su territorio, lo que no era nada recomendable. Sorprendidos un poco por las dimensiones de este jaguarí, estaban acostumbrados a estos ataques que resultaban en muertes en la mayor parte de los casos. Sin embargo, cuando regresaban las mascotas, detectaron un olor diferente al acostumbrado. Era penetrante y bastante desafiante para las mascotas y para ellos, porque una bestia desconocida se había metido a su territorio furtivamente. Las mascotas, llenas de ira, la siguieron el rastro hasta un pinar. Cuando llegaron, Gorka levantó la mano, indicando que todos se detuvieran. Sin embargo, algunas de las mascotas frenéticas desoyeron la orden y, emitiendo gruñidos de ataque, se lanzaron agresivamente de cacería. Corrieron hasta perderse en la espesura de los árboles. De pronto escucharon que el sonido de los gruñidos se detuvo. Oían con claridad los gritos de guerra de la jauría al encontrar a la presa o al depredador intrépido. Rápido el líder se adentró a observar qué estaba sucediendo. Cuando llegaron, las mascotas mordían el enorme cuerpo de uno de su especie. Era un hombre lobo más grande que los de su clan y de los que habitaban en sus alrededores. Tenía diferencias marcadas. Este espécimen, parecido a ellos en características, tenían algunas similitudes, pero muy diferente en algunas cosas. La cabeza concordaba con la de ellos, aunque era más grande de lo que conocían. El hocico, aunque no era tan pronunciado, contaba con una abertura espantosa que les hacía pensar en él. Tipo de mordida brutal que infringía. Observarlo de cerca les hizo ver que se encontraban frente a algo distinto, tanto, que todos se quedaron asombrados. Safre pensó que era el contrincante que lo venció, pero al acercarse miró para cerciorarse que no lo era. Sí era parecido en tamaño y en forma al extraño que enfrentó, pero no fue tan fuerte como este porque con el jaguarí no pudo. A lo mejor ningún hombre lobo como ellos podría, o posiblemente el adversario que enfrentó llegó antes que
Ellos sí tuvieron su enfrentamiento en el que éste murió y ese fue el resultado, sin embargo guardó silencio porque no le convenía que se enteraran que otro invasor había incursionado en su territorio. Mejor escuchó todo lo que se hablaba. Muchos decían que este extraño venía del otro lado del mar y que en el camino se encontró con este jaguarí, se enfrentó con este y fue masacrado. Gorka ordenó que revisaran todo el territorio, porque este invasor posiblemente era uno de los exploradores que tenían los clanes para expandir sus dominios y tal vez hubieran otros más. Urgentemente se organizaron para hacer un recorrido por todo, para evitar cualquier amenaza. Esos eran los momentos en que soltaban a las mascotas para que hicieran su trabajo. Las mascotas eran perros entrenados para detectar enemigos o presas, su gran tamaño les brindaba protección y ataque contra cualquier adversario. Algunas de ellas podían acabar con miembros de clanes enemigos, y las otras por lo menos retardaban la huida o el ataque de diversas amenazas mientras llegaban sus amos. Los grupos se dispersaron con sus respectivas mascotas para ejecutar la indicación. Pasó un buen tiempo sin novedades hasta que Ariste fue emboscado por un enorme enemigo. Este, confundiéndose en la oscuridad, lo derribó con facilidad. Cuando ya se aprestaba a darle el ataque final, su fiera mascota lo detuvo momentáneamente al morderle el hombro. Sin embargo, esto encendió más la furia de este atacante furtivo, que se paró hecho un demonio para irse de lleno sobre Agda. La mascota, con increíble agilidad y velocidad, saltó sobre ella cayendo con sus enormes garras de las extremidades superiores, que brutalmente se encajaron en el lomo y costado de la fiel mascota. A continuación la levantó para sacudirla violentamente hasta que ésta dejó de poner resistencia. Al ver esta cruel maniobra, Ariste trató de aprovechar el momento para atacar, pero sus intenciones fueron truncadas porque el enemigo le lanzó a su mascota y simultáneamente le encajó velozmente las cuchillas de sus extremidades superiores en los costados, para incrustárselos profundamente y levantarlo como un muñeco. Lo sostuvo por un momento para que lo viera antes de morir. Entonces Gorka, junto con los demás miembros alarmados por el ruido, llegaron a presenciar esta sanguinaria maniobra. Delante de todos le destrozó la cabeza con sus enormes mandíbulas. Escucharon claramente los huesos crujir de su compañero. Al terminar su demostración, se irguió frente a los demás mostrándoles su inmensa figura y lo señaló con el dedo, indicándoles que serían los siguientes. Enseguida, cuando éste se preparaba para atacar y los miembros del clan a defender, se escuchó un fuerte bramido de furia, acompañado de fuertes gruñidos que cimbraban el silencio. Al escuchar este desafío, el invasor corrió desesperado por el rumbo contrario, en donde se originaron los gritos de guerra de este adversario muy conocido por él, pero totalmente desconocido por Gorka y todos los miembros del clan. Aunque todos querían seguirlo para hacer lo posible por eliminar a este y al que llegaba, el líder le señaló que esperaran, porque posiblemente tenía la sospecha de que esto fuera una trampa, ya que no era posible que éste huyera ante otro que a lo mejor sería de su mismo clan. Así que mejor les ordenó regresar a su guarida para proteger a los débiles. Corriendo en 4 patas llegaron lo más pronto posible a su lugar de asentamiento. Notaron que estaban en alerta, pero era normal por lo ocurrido. Estaban a la expectativa por saber qué ocurrió con los que fueron atacados, porque ellos estaban tranquilos. Gorka indicó que vigilaran toda la noche los alrededores del asentamiento. Afortunadamente nada ocurrió. Por la mañana revisaron todo el territorio. Al llegar al lugar por donde huyó el jaguarí, estaba el cuerpo destrozado de un hombre que era como ellos, de los que por el día son gente y por la noche son bestias. Este tenía una estructura similar al que encontraron antes. Concluyeron que ambos pertenecían al mismo clan y el asesino o verdugo de estos debía ser como ellos u otra cosa. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Saludos a todos.